Nos quedamos en el problema 4. El 3 sí lo alcanzamos a ver, el del vaso. Creo que fue un problema muy sencillito. Este está, vamos a leerlo, dice, como el número total de animales, perdón, ya leí, el problema 4. En el jardín de una bruja hay 30 animales, perros, gatos y ratones. La bruja convierte 6 de los perros en gatos y después convierte 5 de los gatos en 5 ratones. Si después de esto hay el mismo número de perros que de gatos que de ratones, ¿cuántos gatos había al principio? Supongo que ya hasta leyeron la solución, pero de todos modos tengo la esperanza de que lo hayan razonado realmente o que lo hayan entendido la solución. Así que igual les pregunto, ¿alguien llegó a una solución y cómo? Bueno, entonces les explico este problema. Vamos a partir de la frase que dice, después de esto hay el mismo número de perros que de gatos que de ratones y hay 30 animales. No importa cuántos hayan convertido, a cuántos y así, pero el caso es que siguen siendo 30 animales. Y se dice que hay el mismo número, pues tenemos entendido que hay 10 gatos, 10 perros y 10 ratones. De estos, a nosotros nos interesa saber qué pasó con la modificación de los gatos, porque nos pregunta cuántos gatos había al principio. Actualmente tenemos 10 gatos, pero dice que 6 de los perros se convirtieron en gatos. Es decir, que de los 10 gatos que tengo ahorita, 6 eran perros, ¿ok? Entonces, originalmente yo tendría 4 gatos, pero también me dice 5, después se convierten 5 de los gatos en ratones. O sea, 5 de los ratones que yo tengo actualmente eran gatos. Entonces, esos en vez de restarlos, los sumo. Si yo tenía 4, más los 5, que ahora son ratones, pero que antes eran gatos, 4 más 5, 9. Y sería la respuesta número, el inciso A. Creo que, bueno, aquí escribí la solución del problema 4 y dice que es la A. Si les queda alguna duda la pueden leer también o interrumpirme igual aunque esté hablando. Si tienen alguna duda, igual coméntenla. Problema 5. Este está interesante. No es complicado, simplemente es interesante. Los 7 dígitos del número telefónico, y aquí tenemos esta representación. Es importante que nosotros sepamos, digamos, sepamos qué significa esa representación. Bueno, generalmente cuando vemos números pegados tendemos a pensar que es multiplicación, pero no, porque simplemente te dice los 7 dígitos. Simplemente es un número de 7 dígitos. Esos son los 7 dígitos. No se están multiplicando, no se están sumando, nada más son 7. Si los cuentas son 7 de hecho. ¿Y por qué me los pone así? Hay 3A y 4B. Significa que tienen el mismo valor. Las 3A valen lo mismo y las 4B valen lo mismo. Entonces tenemos un número que tiene los 3 primeros dígitos repetidos y los otros 4 también están repetidos. Esa es la primera condición que podemos ver por la manera en que escribieron el número telefónico. Se suman, ojo, se suman, o sea, estos dígitos entre sí, y se obtiene el número de 2 dígitos AB. Entonces, aquí también me está diciendo que esta A es la misma de acá arriba, esta B igual. Y me pregunta cuánto vale A más B. Entonces, ¿de qué manera solemos proceder en este problema? Bueno, antes de explicar, ¿alguien tiene una idea de cómo se hizo o llegó a una solución? Si no, pues voy a empezar a explicar. Si se dan cuenta,
como les digo, estas A están repetidas. Entonces, ¿cuántas son? Pues son 3. Y hay 4B. Entonces, el número telefónico, bueno, 3A más 4B es igual a AB. No se está multiplicando, solamente es un número de 2 dígitos, a AB. Entonces, ya de ahí yo con eso puedo plantear ciertos sistemas de ecuaciones que me van a ayudar a resolverlo. Lo voy a explicar ahorita que lea este segundo problema para que pasemos a las dos soluciones de una vez. Solamente les di como que una introducción a lo que haríamos allá arriba. El problema 6 es dice, ¿cuál es la máxima potencia de 3 que divide a 7 factorial más 8 factorial más 9 factorial? Ese es de mucho cálculo, a mi parecer. ¿Alguien lo checó? Yo, ¿Y cuánto te dio? puse la D, una potencia mayor a 3 a la 6. Ok, y en sí, ¿solo lo hiciste por intuición o llevaste a cabo un No, la procedimiento? llevé a cabo. Saqué pues las factorizaciones, los multipliqué, todo lo sumé y obviamente por lógica es un número muy grande el resultado final, la suma de todos esos y pues ahí es donde sí dije, un número muy grande no es mayor. Ya, sí. Ok, sí, eso es cierto, nada más que tendrías que haber checado cuántas veces está el factor 3, porque digamos que es un número muy grande, pero imagínate que está lleno de factores 7 y no factores 3. O sea, digamos que el número es grandísimo y casi no se puede dividir entre 3. Entonces, ahí es donde donde habría que checar si lo que hiciste bien está bien, porque dijiste que realizaste esto. Por si son nuevos, o es la primera clase, o la segunda, o no se acuerdan, el factorial es del 1 hasta ese número multiplicado, por así decir. El factorial de 3 es igual a 1 por 2 por 3, que es igual a 6. Entonces 6 es factorial de 3. Este símbolo que está aquí, que parece de exclamación, es factorial. Entonces lo que tendríamos que hacer sería precisamente aquí está la solución no, esta es la solución del factorial. Miren cómo el factorial de 7 lo escribo completo, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7. Se puede hacer a mano, no es necesario que utilices calculadora y te da 5040. Aquí, en el factorial de 8, en todo este espacio, no sé si ustedes entienden que como es el factorial de 8, tendría que volverse a repetir todo lo que está arriba. Esto que está arriba estaría aquí, solamente que multiplicado por 8 porque es el factorial de 8. Entonces yo en vez de volver a repetir todo ese procedimiento larguísimo, lo único que hago es que el factorial de 7 lo multiplico por 8 para obtener el factorial de 8 y tengo este resultado. Y lo mismo acá con el de 9. El factorial de 9 es igual al factorial del 8 por 9. Así que este resultado de aquí lo multiplico. Ya los tres resultados los sumo y obtengo esta cantidad grandota. Hasta aquí dice Cintia que llegó. Es de hecho lo más complicado, lo más trabajoso, diría yo, el problema. Y la segunda parte sería, ya que tengo yo la suma, que es este número aquí, 408.240, voy a hacer una descomposición factorial. Esta es significa que aquí yo digo, ok, lo voy a descomponer en factores primos. El primer factor primo es el 2, el número primo. Entonces lo divido entre 2 y me da esto, lo vuelvo a dividir entre 2 y me da esto, entre 2, entre 2. Aquí ya no es divisible entre 2, entonces lo divido entre 3, aquí. Y empiezo con el factor que me interesa, por eso lo puse de rojo, porque me pregunta la máxima potencia de 3, que es divisible. Entonces lo voy dividiendo entre 3 hasta que me llega el, el 105, el 35,
Este ya no lo puedo dividir entre 3, entonces lo divido entre 5. El 5 sí va de color negro. Entonces, a mí lo que me interesa es cuántas veces se repitió el factor 3. Y las cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos los demás son factores diferentes, que se dan cuenta. Son 2, y son 5, y son 7 incluso. Entonces, la respuesta como tal sería, como se repite 3, 6 veces, la E es la opción correcta, la E. Sería la C, perdón. Es la C porque es la que tiene un 3 a la sexta potencia. Y eso sería todo. Ojo con esto. En el examen hay algo que es como un poquito de trampa, diría yo. Es algo tan sencillo. Te ponen A, 3 al cuadrado. B, 3 a la cuarta potencia. C, 3 a la sexta potencia. Y D, 3 a la quinta potencia. Entonces, ¿qué hay aquí? No están ordenadas las potencias. Si se dan cuenta, hay un 2, un 4, un 6 y un 5. Debería ser 2, 4, 5 y 6. Entonces, cuando yo, en los nervios, ¿no? De uno que está haciendo el examen, yo leí, la D es 3 a la quinta. Y esta dice una potencia mayor a 6. Yo ya había encontrado mi resultado, yo ya había encontrado que era 3 a la sexta potencia cuando estaba haciendo el examen. Pero como dije, esta que es la última de acá, dice 3 a la quinta y esta dice potencia mayor, me hizo desconfiar y dije, entonces debe haber, si ya comprobé que hay un 3 a la sexta potencia, debe haber una potencia mayor y esa fue la que puse. Pero, porque yo solamente me fijé en estas dos opciones, en estas dos que están aquí, sin darme cuenta que es que el 3 a la sexta no lo metieron en orden y no la puse. Entonces fue una pregunta o un punto menos. Entonces, si digamos que hay otras que te fallan porque realmente no las pudiste resolver, esta es la que, este tipo de problemas que sí puedes, son los que te van a ayudar a pasar. Y si cometes ese tipo de errores como no leer todos los incisos correctamente, puedes acabar en un error de ese tipo. Entonces se los recomiendo, no siempre están ordenados como aquí. A veces la respuesta correcta no está en el lugar donde debería para confundirte de una manera sutil, diría yo. Entonces ya explicamos eso. El que no expliqué era el problema, así, el problema 5. Aquí está, les comentaba que hay 3A y hay 4B. El número de dos dígitos AB se puede escribir como 10A más B. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué 10A? ¿Por qué? Bueno, si se dan cuenta, este número, al fin y al cabo, es un número de dos cifras, tal cual. La B es el número de las unidades y la A es el número de las decenas. Entonces, si ese número, la A, está en las decenas, significa que está siendo multiplicado por 10. La A como tal está siendo multiplicado por 10. Por eso está el 10A más B, para obtener este número de dos dígitos. De ahí tenemos que 3A más 4B es igual a 10A más B. Es decir, simplemente juntamos las ecuaciones. Si 3A más 4B es igual a AB, pero AB es igual a 10A más B, entonces puedo decir que 3A más 4B es igual a 10A más B. Ya que tengo eso, de aquí yo voy a pasar todas las A de un lado y las B de otro lado, por así decir. Entonces, me quedó que aquí esta B la voy a pasar restando, aunque ya saben, no es que lo esté pasando, sino que estoy aplicando o estoy sumando o restando la misma cantidad a ambos lados de la igualdad. Pero para explicarlo más fácil, diremos que la B la pasa restando y de las 4 pues se vuelven 3B. Y de las 10A que hay aquí, le voy a restar estas 3 porque digamos que las paso y me quedan 7A y tengo esta segunda ecuación. Y fíjense en esta igualdad, es muy interesante porque hay dos números que se están multiplicando
y que son iguales. Te están diciendo 3 por B es igual a 7 por A. Entonces, de ahí intuimos que como es una igualdad, la B tiene que ser el factor que está acá. O sea, es decir, la B tiene que ser un 7. Y la A tiene que ser el factor que me falta y que está de este lado. Es decir, la A tiene que ser 3 para que la igualdad se mantenga. Ya que el 3 y el 7 son diferentes, pues la A y la B tienen que compensar esa diferencia. Y como es una multiplicación, podemos asegurar con mucha certeza, con mucha seguridad, que entonces A es igual a 3 y que B es igual a 7. Ya tengo los dos números. Jamás hay que olvidar qué es lo que me pide el problema. Me dice cuánto da A más B. Pues 3 más 7 da 10 y la respuesta sería la C. Ahí está la C. Entonces, ya les expliqué la solución 5, la solución 6. Voy con la 7. Esta tiene que ver con probabilidad, diría yo, pero realmente es muy sencilla. Una caja contiene 4 pelotas y una pelota verde, es decir, aparte de las otras, vamos a poner que son rojas, para simplemente hacer la diferencia, 4 pelotas rojas y una pelota verde del mismo tamaño. ¿Por qué me dice que son del mismo tamaño? Porque si en un experimento real las pelotas fueran de distintos tamaños, no tendrían igualdad, no habría la misma posibilidad de sacar las pelotas, porque es lógico que sacarías primero la más grande, la más chiquita es la más difícil de encontrar, entonces se disminuyen sus probabilidades de ser sacada. Por eso el problema te está indicando que son del mismo tamaño y que alternando turnos y sin ver, Arturo y Sofía sacan una pelota de la caja sin volverla a meter. ¿Por qué te dice que no sin volverla a meter? Porque así te está asegurando que en 5 turnos las pelotas se van a acabar. Sea la que sea que saques, roja o verde, máximo en 5 turnos, todas las pelotas tienen que estar fuera de la caja. En cambio, si tú tuvieras la oportunidad de volverla a meter, podrían ser más de 5 turnos, porque digamos que no sacas la que tú querías, la vuelves a meter y otra vez se va haciendo y puede ser que nunca la saques y siempre vas a poder seguir volviendo a meter la mano, pero por eso te está diciendo, no puedes volver a meter la pelota que sacaste. Y bueno, el que saca la pelota verde gana. Solamente hay una pelota verde. Si Arturo empieza, recuerda que se van turnando, empezó Arturo, ¿cuál es la probabilidad de que gane Sofía? ¿Alguien se imagina la respuesta? Sí, A, 2/5. La A, efectivamente. De hecho, es un principio de probabilidad muy, muy básico, pero que curiosamente, por ejemplo, a mí me lo acaban de enseñar según hace como 3 clases, de que apenas me iniciaron a decir, pero ya la mayoría por intuición sabe que si tú tienes se diría de manera formal, los casos favorables los divides entre el número de casos totales que pueden haber. En este caso, hay ¿cuántas posibilidades? Hay 5 pelotas, es decir, hay 5 turnos. Y de ahí hay que saber cuántas veces pasa Sofía. Bueno, pues si son 5 turnos y en la primera pasa Arturo, en la segunda pasa Sofía. Ya va pasando una vez. En el tercer turno pasa Arturo y en el cuarto pasa Sofía. Ya van 2 veces que pasa Sofía. Y el último turno lo sacaría Arturo. Entonces, Arturo pasa 3 veces y Sofía pasa 2. ¿2 de cuántas? 2 de 5 veces. Por eso está escrito 2/5. Y esa sería la opción. Entonces les recuerdo, casos favorables entre casos totales. Casos favorables, o sea, los casos que te está pidiendo el problema que pasen, y los totales son pues todos los que pueden pasar. Y tenemos el problema 8. Varios piratas se repartieron un cofre con monedas de oro de manera a cada uno le tocó la misma cantidad.
Si hubiera habido 4 piratas menos, a cada persona le habría tocado 10 monedas más. Es lógico, ¿no? Porque si tú tienes una cantidad de monedas, o digamos, imagínate un pastel y la tienes que repartir entre varias personas, pero digamos que muchas se van, pues va a tocar más pastel para las pocas que se queden. Entonces, disminuye los piratas, hay 4 piratas menos, hay 10 monedas más para cada uno. Y por el contrario, si hubieran 50 monedas menos, a cada persona le tocarían 5 monedas menos que el reparto original. ¿Cuántas monedas se repartieron en total? Pues ya se van imaginando que es como un sistema de ecuaciones porque tienes dos datos, ¿no? El de menos piratas más monedas y el de menos monedas menos le tocan a cada uno. Y les pregunto, ¿alguien checó ese? Quizás no dio mucho tiempo porque de hecho lo mandé ya muy tarde ayer, ¿no? Y apenas ayer tuvimos sesión, entonces No, debió haber sido no, complicado. no lo, No lo no checaron. chequé. Sí, es que ya los próximos problemas se los voy a enviar incluso con más tiempo si puedo, porque de verdad que también tengo muchas cosas que hacer. Pero sí, voy a intentar mandárselo más temprano, o sea, 2 días antes, si es posible, para que los chequen, para que los tengan más tiempo pues de checarlos, o incluso más días antes, depende ahí cómo vaya. Entonces, este se resuelve con un sistema. Este es el de la solución 7, el que les dije de las pelotas de Arturo, Sofía. Entonces les dije que era la A, 2/5, como dice Cintia. El de los piratas es así. Vamos a llamar P al número de piratas y M al número de monedas. Entonces ustedes pues podrán decir, ok, M es el número de monedas que le tocó a cada uno, ojo. Entonces, si yo quiero saber cuántas monedas hay en total, yo multiplico el número de monedas que le tocó a cada uno por el número de personas. Entonces, por eso dice MP. Ese es el total de monedas que robaron. Inicialmente, claro. La afirmación. Si hubiera habido 4 piratas menos, a cada persona le habría tocado 10 monedas más. Se traduce como el número total de monedas es el mismo que cuando a P, o sea, al número de piratas, le restas 4 y a M, pues le sumas 10. Efectuando las operaciones y simplificando, es decir, multiplicando esto, te va a quedar aquí. Vamos a hacerlo, incluso se puede hacer sin escribirlo. P por M, pues PM, que es lo mismo que MP. Por eso este lo vamos a eliminar. Se va a eliminar con PM. Y después dice P por 10, pues 10P. Y luego menos 4 por M, pues menos 4M, que es lo que está acá. Miren, 10P menos 4M igual a 40. ¿Por qué? Menos 4 por 10, 40. Pero recuerden que aquí tengo mi símbolo de igualdad, entonces aquí hay un 0 porque dijimos que se eliminó. Este 40, como no lo quiero negativo, lo puedo pasar positivo. Entonces me queda esto, 10P menos 4M igual a 40. Ya checamos la primera afirmación. La segunda, si hubiera habido 50 monedas menos, a cada persona le hubieran tocado 5 monedas menos. Entonces al número de monedas total, MP, le resto 50, es igual a P por M menos 5. A cada quien le tocaron 5 monedas menos. Esto, igual resolviendo, es equivalente a 5P igual a 50. Vamos a hacerlo. P por M, PM, que es igual a MP. Por eso aquí voy a eliminar este MP con el MP que va a salir de aquí. Y P por menos 5, pues menos 5P. Esta igualdad me quedaría menos 5P igual a menos 50. Entonces a ambos miembros de la ecuación los divido entre menos 5 para que se mantenga y me daría, P igual a 10. Así me daría 5. Entonces es lo que tengo acá.
Y de ahí ya tengo que entonces son 10 piratas, para lo cual no era necesario haber escrito la ecuación, 50 monedas hacen menos que cada quien, le toque 5 monedas menos, es decir, son 10 personas. Y para obtener el valor de M, ya tenemos el número de piratas. Para obtener el valor de M, sustituimos el valor de P, que es 10, en la ecuación que obtuvimos de la primera afirmación, en esta de acá. Vamos a sustituir 10 por 10, 100, menos 4M igual a 40. Entonces, este 100 lo voy a pasar restando. 40 menos 100, menos 60. 4M es igual a menos 60. Pero no me gusta eso negativo, ¿verdad? Voy a dividir ambos miembros de la ecuación entre menos 4. Bien, me quedaría M igual a 15. Y por último, recuerdo que me está preguntando mi problema. ¿Cuántas monedas se repartieron en total? Es decir, M por P. Si yo sé que M es 10 y sé que, no, P es 10 y M es 15, es decir, 15 le tocaron a cada uno. Para saber el número total, los multiplico y serían 150. 10 por 15, 150. Sería la opción D. Aquí la tenemos. Y bueno, eso es lo que tendríamos que haber checado ayer. Ayer íbamos a checar eso porque son problemas que llevamos arrastrando desde hace un buen tiempo. Sin embargo, la sesión claro que no ha terminado. Esos son los problemas que sí tendrían que ser hoy. Tampoco son muchos, son 7 creo. Son bastante, son poquitos, vaya. Y pues bueno, estamos en la sesión número 22. La sesión pasada se me olvidó descargar la lista de asistencia, lamentable, pero pues al menos quedó grabada. Iniciamos como siempre con una frase bien motivadora que dice: las matemáticas parecen dotar a uno de nuevo sentido, por Charles Darwin. Y seguimos con estos problemas que voy a poner. Son del 8 al 15 del primer selectivo de la Olimpiada de Matemáticas del Estado de Tabasco 2020. Ya les había mostrado el examen. Pues aquí está. Son los problemas que vienen en la parte de atrás. Habíamos visto los de enfrente, pues vamos a ver los de atrás. Tema 1. Es de bastante razonamiento. Bueno, no me refiero a que tengas que razonar mucho, sino más bien a que casi no hay operaciones que realizar. Es más de pensar, es lo que quiero decir. En la reunión, cada persona saludó a al menos un hombre y a al menos a una mujer. Y al menos a una mujer. ¿Cuál es la mínima cantidad de personas que pudo haber en la reunión? Entonces, vamos a irlo resolviendo. Antes que nada, les pregunto. Bueno, ni les voy a preguntar si lo hicieron, pero ¿podría haber solamente un hombre y una mujer? ¿Dos personas en la reunión? No. No, ¿verdad? Ay, no, eso no. Era tu chavo. No, porque, ¿Podría? no, porque yo digo que si es una mujer y un hombre, por ejemplo, la mujer tiene que saludar a un hombre y a una mujer, quiere decir a otra mujer aparte de ella, de modo que se salude a ella misma. Entonces Entonces, no podrían ser dos solamente. ¿y qué pasa si yo agrego otra mujer? ¿Sería posible con 3 personas? No. No, porque el hombre estaría saludando a Saludando dos a dos mujeres nada mujeres. más. Sí. Exactamente, y el hombre también tiene que saludar a otro hombre, porque lógicamente partimos de la idea de que no se pueden saludar a sí mismos. Entonces está bastante pues de razonar. Yo digo, ok, me tengo que poner como que en el lugar de cada persona para decir si puedo saludar a un hombre y una mujer. Entonces la solución sería 4, me está pidiendo la mínima, lógicamente con 5 y con 6 también sería posible, pero con 4. ¿Quiénes serían esos 4? 2 hombres y 2 mujeres. Así cada uno puede saludar a un hombre y a una mujer, que no sean ellos. Problema número 2. La figura siguiente se forma a partir de un triángulo equilátero de área 1, prolongando cada lado 2 veces su longitud en ambas direcciones. ¿Cuál es el área de la figura? Si no lo checaron,
lo vamos a ver ahorita. Solo que recordé que, aquí está. La figura en sí, para entender la solución, utiliza unas letras, entonces ahorita les voy a poner las letras, pero quiero que ustedes también me ayuden a identificarlas, porque es algo que también les va a ayudar a razonar, ¿no? Dice, el triángulo ABC es semejante al triángulo CEF, en razón 1, 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el triángulo CEF es el doble de grande que el triángulo ABC. De estos triángulos, ¿cuál creen que sea el doble que cuál? El de mero arriba es el doble del de en medio, creo. Exactamente. Entonces aquí ya me va dando la idea de que este chiquitito es el ABC. Entonces le voy a poner bueno, incluso ya nos podemos imaginar, este es el ABC y este es el CEF. En razón, dice que es el doble de grande de su área. Y por lo tanto, no, perdón, el doble de la longitud de sus lados. La longitud de sus lados es el doble, pero no su área. A eso es lo que iba. Dice, por lo tanto, el área de CF es 4. Ok, ¿de dónde saca que es 4? El área chiquito del triángulo ABC dice que es 1. Hazte cuenta 1 centímetro cuadrado o como quieras, pero es 1. ¿Por qué si este es el doble, si sus lados miden el doble, por qué su área es 4 veces mayor? Cuando ustedes les den una razón, o sea, una relación entre entre los lados de uno y los lados del otro, yo les recomiendo que hagan un ejemplo. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, yo hice, ¿qué pasa con un triángulo que tiene base 2 y altura 3? Y hay otro triángulo, el doble de grande, que es base 4 y área 6. Bueno, el del chiquito, 2 por 3, 6. Entre 2, 3. Esa es su área. El otro es 6 por 4 por 6, 24. Entre 2, 12. Lo que hice fue sacar las áreas de esos triángulos. Y si comparo, el área del triángulo menor es 3, el área del triángulo mayor es 12. Están a una razón de 1, 4. Eso también se puede comprobar solamente con las fórmulas, es decir, los voy a escribir aquí. Un cuadro de texto. Si el área de un triángulo cualquiera es base por altura entre 2. Entonces ahora yo tengo uno que tiene la base el doble de grande y la altura también. Entonces tengo 2 por base por por 2 la altura. Entonces, entre 2. Si se dan cuenta, cuando yo hago la multiplicación de 2 base por 2 altura, me da 4 base altura, 4 BH. Los escribo así, entre 2. Y pues bueno, esto en sí es esto de base por altura entre 2 que ustedes pueden ver. Es lo mismo que esto de acá, pero tengo un factor 4 multiplicando. Un factor 4. Ese factor es el que haga que cuando yo tengo triángulos con 2 veces la longitud de otro, sus áreas serán 4 veces mayor. Entonces, si este del chiquito ABC es 1, pues de este que está a razón 2 sería 4. Y se me olvidaba. Dice, de la misma manera, el triángulo ABC es semejante al triángulo ADE en razón 1 a 3. ¿Por qué? Porque si este lado de aquí, ubiquen
ubiquen mi flechita que estoy aquí moviéndola. Este mide 2 veces lo que este. Digamos, aquí esto mide X, esto mide 2X. Todo en total mide 3X, que es lo que mide el lado del triángulo más grande, que es ADE. Entonces en sus longitudes están a razón 1, 3, pero en sus áreas están a razón 1, 9. Por lo mismo, les vuelvo a explicar aquí. Miren, esta es la que teníamos base por altura sobre 2, pero esta ya es 3 veces la base por 3 veces la altura. Multiplicándolo me sale un 9. Y por eso es que es 9 veces más grande. Y de eso yo puedo sacar la conclusión. Entonces, el área total de la figura, voy a sumar áreas. 9 menos 1 por 3. ¿Por qué por 3? Pues porque son 3 triángulos, si se dan cuenta. Este es 1, este es 2 y este es 3. Pero esta área de en medio, lógicamente no la voy a tomar en cuenta porque aparte se está repitiendo en todos los triángulos. Entonces yo a la multiplicación se lo resto 9 menos 1. El área total menos este piquito que es 1, pues 9 menos 1 por 3 más 4 por 3, es decir, esos triángulos medianos, 4 porque es su área y 3 porque son 3 triángulos, más 1, el del centro. Y eso ya es mucho más sencillo, resolviéndolo me da 37 y la respuesta sería la C. Esa sería la solución a ese tipo de problemas. Cuando hagan, entonces la conclusión para mí sería que hagan cómo quedaría la fórmula de la razón de sus áreas si ustedes conocen la razón de sus longitudes de sus lados. Y bueno, entonces el problema 3 también tiene que ver con factores. El pasado no tiene que ver con factores, me refiero a que ya hemos visto problemas con factores. Dice, el producto de 3 enteros positivos es 1500 y su suma es 45. ¿Cuál es el mayor de esos 3 números? Y tenemos el problema número 4. Dice, Luis Manuel compró una bolsa con 200 caramelos con 2000 caramelos de 5 colores. 387 eran blancos, 396 eran amarillos, 402 eran rojos, 407 eran verdes y 408 eran cafés. Decidió comerse los caramelos de la siguiente forma. Sin mirar, aleatoriamente, por así decir, sacaba 3 de la bolsa. Si los 3 eran del mismo color, se los comía. Y si no, los regresaba a la bolsa. Ojo, los regresaba. ¿De qué color eran estos? Continuó así hasta que solo quedaron 2 caramelos en la bolsa. ¿De qué color eran estos 2 caramelos? ¿Cuál es la idea de este problema? Es decir, ¿qué es lo que yo tengo que encontrar para saber la solución? ¿Alguien tiene alguna idea? Saber de qué color son los caramelos que sobraron. Exactamente. Y para que yo sepa de qué color son, yo necesito saber cuál de las cantidades de caramelos no es divisible entre 3, ya que se dice que iba comiéndolos de 3 en 3 y quedó el color en el cual sobraban 2. No podías comértelo de 3 en 3 porque no era múltiplo de 3. No es necesario que hagan la división. Recuerden que yo les enseñé, bueno, les comenté cómo hacerle para saber si un número es divisible entre 3. Cuando es un número más o menos grandecito, o bueno, en general, la técnica es sumar los dígitos de esa cantidad y si esa suma es divisible entre 3, entonces el número también lo es. Tenemos 387. 3 más 7, 10, más 8, 18. ¿18 es divisible entre 3? Sí, porque 3 por 6, 18. Entonces, este no puede ser. 3 más 6, 9, más 9, 18. Y lo mismo. 4 más 0 más 2 me da 6. Así que sí, los rojos también son divisibles. 4 más 7 me da 11. No es divisible, ¿verdad? Y No. para confirmar nada más, el 4 más el 8 me da 12.
que es divisible entre 3. Entonces, el único color que no es divisible es el verde. Y de esa manera bastante sencilla, yo ya digo, ok, entonces los verdes son los que tuvieron que sobrar. Y sería todo de parte de ese problema. Voy a explicar el problema 3. Parece que quizás sí necesito más, pues escribir más. Digo, aquí tiene, observemos que 1500 y hago una descomposición factorial. Entonces aquí recuerden que si el 2 está repetido 2 veces, pues lo escribimos como 2 al cuadrado. El 5 estaba 3 veces, aparentemente, entonces 5 al cubo por 3. Estos son los factores. Si yo quiero que 3 números me den como resultado esto, significa que esos factores de los 3 números tienen que ser los mismos factores del 1500. Estos de aquí tienen que estar repartiditos entre mis 3 números que yo estoy buscando. Aquí dice, tenemos que repartir los 3 5 que hay entre los 3 números que buscamos. ¿Por qué no puedo dejar yo los 3 factores 5 en un solo número? Porque si yo los dejo en un solo número, 5 al cubo sería 125. Y hay que recordar mi segunda condición del problema. Dice, la suma de ellos es 45. Entonces, lógicamente eso se pasa. No puedo dejar los 3 5 en un solo número. Y hasta ahí yo sé que por lo menos 2 de los múltiplos de los números son múltiplos de 5. Pero el tercero es la diferencia de 45. Es decir, cuando yo tengo los números y los multiplico, el tercero va a ser lo que me falta para 45 cuando lo sumo. Y lógicamente, como el 45 es múltiplo de 5 y la suma de los otros dos números también lo es, significa que el tercer número también es múltiplo de 5. Básicamente me está diciendo, si tú tienes un número que es múltiplo de 5, quieres hacer que sumando 3 te den ese número, 2 de ellos ya son múltiplos de 5, pues el siguiente también lo tiene que ser, porque si no, el número final no lo va a hacer. Y con eso podemos saber que los 3 números tienen al 5 en sus factores. Y bueno, de ahí, ya que yo sé esto y que tienen que ir bien repartidos, dice que ahora ya solo tenemos que repartir los 2 que hay y el 3. Puedo escribir yo mis combinaciones y de ahí checar cuál es el que me da que la suma sea 45, cuáles son. Y entonces, probando entre las maneras de combinar eso, la única posibilidad es que estos 3 números sean 30, 10 y 5. Sumados dan 45. Si se dan cuenta, el 5 pues ya tiene un factor 5, el 10 también tiene un factor 5 y tiene a un 2, y el 30 tiene a un factor 2, a un factor 5 y a un factor 3. Por lo tanto, se cumple la condición y la respuesta sería la D. Recuerde que si por ejemplo este lo resolvimos muy fácil, el problema 4, pues el problema 3, si tú te lo toparas en un examen, lógicamente no habría mucho problema porque tendrías bastante tiempo para resolverlo. Es decir, si tú tienes 12 minutos para cada uno, pero uno está muy fácil, pues ese tiempo lo ocupas en el otro y se va equilibrando. Así que no se preocupen si les parece que es mucho trabajo tener que buscar entre las opciones. Además de que no son tantas. Yo les recomendaría como ejercicio, incluso para que desarrollen sus habilidades, que ustedes busquen la lista de números de las combinaciones que se pueden hacer repartiendo los 3 5, los 2 2 y el 3. Aunque ya sabemos la solución, ¿no? Que esta es la correcta. Y bueno, entonces, la solución 4 es como les decía, los verdes son los únicos que no son divisibles entre 3. Así que son verdes y la respuesta sería la D. Bueno, el problema 5. Un octaedro, pues octa, ya se van imaginando que es de 8. O sea, una figura con 8 caras estaba construido y se desdobló, como se muestra en la figura. ¿Cuál era el segmento que coincidía con el que estaba marcado con X? Busqué esa imagen del octaedro, no la encontré. Bueno, aquí tampoco, aquí se venía en el examen. No sé si la puedan ver. Se las voy a intentar acercar.
No sé si me vean ahí. Hay una imagen de un octaedro ahí, una figurita. Y también me dice la figura de cómo se desdobló. Esta yo la hice. Es la misma de cómo se desdobló. Así quedó. ¿Cuál era el segmento que coincidía con el que está marcado como X? ¿Cuántos segmentos hay? Me da de opción, pues el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Igual este no tiene mucho cálculo. Es de hacer pues de imaginártelo principalmente, de ir uniéndolo en tu mente. Recuerda que un octaedro básicamente va a tener 4 lados arriba y 4 lados abajo. Se parece como a un diamante, diría yo, la figura. Y bueno, ese es el que yo hice. Me quedó así. Ese sí lo traté de hacer parejo. El otro día le mostré una figura que nada que ver, de que no tenía medidas ni nada. Este sí. Y lo hice para comprobar más que nada la solución. Lógicamente cuando dibujé el plano para hacerlo, cuando dibujé la figura, la dibujé tal como está aquí y marqué los lados con X, 1, 2, 3, 4, 5. Y al final la X, por si se lo preguntan, me quedaba con el 5. Aquí está. No sé si lo pueden ver ahí, pero el caso es que el lado X me quedaba con el lado 5. Esa es la manera. Bueno, no precisamente que lo hagan, sino que estos ejercicios, ya les he dicho, es más de práctica. Y el problema 6. Un cuadro. Este me gustó. Está interesante. Un cuadrado tiene 2 de sus vértices en un semicírculo. Y otros 2 en el diámetro del semicírculo. Si el radio del semicírculo es de 1 centímetro, ¿cuál es el área del cuadrado? Ok. Para este, aquí hay un nuevo concepto, semicírculo. ¿Alguien sabe qué es un semicírculo? La mitad de un círculo. Digo porque a veces a veces fuera de las matemáticas, cuando decimos semi, es como que es una parte. Entonces podrían decir, es una parte de un círculo, pero no, en matemáticas es estrictamente la mitad de un círculo entero. No trae figura, si se dan cuenta, pero te está diciendo cómo está. Te está diciendo un cuadrado, tiene 2 de sus vértices en un semicírculo y otros 2 en el diámetro del semicírculo. Entonces, aquí hay algo interesante que también te tienes que dar cuenta. Al momento de dibujar, yo te recomiendo dibujar tu figura. No puedes hacer que los 4 vértices, digamos 2, los que están en el diámetro, no pueden estar en los extremos del diámetro. ¿Por qué no? Porque entonces no tendría sentido. Porque El los otros cuadrado se pasaría. saldrían. Exactamente, los otros 2 se saldrían, no estarían dentro del semicírculo. Y pues eso es parte de lo que ustedes tienen que saber para armar sus figuras, hacer sus dibujos, ahora hacer los cálculos y apreciar mejor. Entonces, el del octaedro les dije que era 5. Para este problema, yo aquí lo dibujé, lo intenté dibujar, para que ya vieran pues gráficamente cómo está el problema. También recordándoles que me está preguntando cuál es el área y me está diciendo que el radio es 1, por eso aquí le puse de la mitad para acá es 1. Yo hago estas divisiones. ¿Por qué las hago? Bueno, este 1 centímetro es desde este punto, la mitad, a el vértice, que yo sé que el vértice está dentro del semicírculo, es decir, esto es como un radio. Entonces, si yo sé que el radio es 1, pues de aquí a aquí hay 1 centímetro. Lo mismo aquí, de aquí a acá hay otro centímetro. Entonces, este triángulo que está aquí, que me queda, es isósceles, porque tiene 2 lados iguales. Y si yo le trazo la altura a un triángulo isósceles, la altura me va a caer a la mitad de la base, es decir, a la mitad de esto. Digamos que si todo esto es 2x, la mitad va a ser x. ¿Y por qué yo hice esto? ¿Por qué yo quiero saber si eso es x?
porque yo lo que quiero comprobar es que entonces, efectivamente, este punto de aquí se encuentra en la mitad del cuadrado, a la mitad de un lado. Viéndolo gráficamente se hace bastante evidente, bastante obvio que está a la mitad, pero recuerden que no te da una figura. Entonces, tú podrías decir, ok, entonces, si yo sé que no está a los extremos, el cuadrado no está a los extremos, pues ¿cómo sé que el centro del cuadrado queda al centro del semicírculo, del diámetro? Pues aquí está la explicación. Se puede explicar fácilmente con estableciendo que aquí hay un triángulo isósceles. Entonces, si aquí es la mitad, esto lógicamente es igual a esta distancia de aquí. Aquí hay una distancia de x. La distancia de todo el lado del cuadrado es 2x. Ok, con eso establecido, lo que viene es mucho más sencillo. Aquí está mi figura. Yo la roté si se dan cuenta, aquí. Y tengo otra proporción. Tengo que esto mide 2x y esto mide x. Y que la hipotenusa mide 1 centímetro. Ya con eso, se imaginarán que estamos hablando del teorema de Pitágoras. Les recuerdo que el teorema de Pitágoras, pues, es para saber obtener un lado a base de sus catetos, es decir, obtener la hipotenusa, pero en este caso ya tenemos la hipotenusa. Vamos a escribirlo tal como es. X al cuadrado más 2x al cuadrado igual a 1. Es decir, el cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado es igual al cateto C, es igual ahora a la hipotenusa al cuadrado. Pero como es 1 centímetro, pues el cuadrado es 1. Así que lo dejo así. Esto que está aquí entre paréntesis está al cuadrado, lo voy a elevar. Me queda x cuadrada más 4x cuadrada igual a 1. Sumo las x cuadradas, entonces tengo 5x cuadrada igual a 1. Entonces tengo x cuadrada es igual a 1 sobre 5. Es decir, ambos lados de esta ecuación los dividí entre 5. Pero recuerden que es una x cuadrada. Yo quiero saber el lado de cuánto vale x, entonces le aplico raíz cuadrada a esto de aquí, que se puede escribir como raíz cuadrada del numerador entre raíz cuadrada del denominador. Con esto quiero decir raíz cuadrada de 1 entre raíz cuadrada de 5. No vamos a olvidar que x es la mitad de un lado de mi cuadrado. Como yo quiero saber cuánto mide el lado del cuadrado total, lo multiplico por 2. Entonces, esto sería igual, este 2, pues aquí está multiplicando al numerador. Recuerden que como son fracciones, se pueden escribir como fracciones. El 2 siempre va a quedar arriba, ya que es entero. Va a multiplicar a raíz de 1. Y ya les había explicado yo cómo simplificar o cómo agrupar las raíces. Raíz de 4 es igual a 2. Aquí tengo el número 2 y lo quiero meter en la raíz, así que voy a hacer lo inverso. Voy a multiplicarlo al cuadrado, entonces sería 4 y lo voy a meter en la raíz para que siga obteniendo el mismo valor. Este 2 lo meto en la raíz y queda como 4. Raíz de 1 por 4. 1 por 4 da 4, así que me queda raíz de 4 entre raíz de 5. Y pues, ¿cuánto es la raíz de 4? 2. Otra manera más sencilla de la que me acabo de dar cuenta es que se puede resolver desde aquí, miren. Aquí hay una raíz de 1 y sabemos que la raíz de 1 pues es 1, porque 1 por 1, 1. Entonces me quedaría como 1 sobre raíz de 5 y ya cuando multiplico por el 2 me quedaría como 2 sobre raíz de 5. Pero no termina todavía ahí. Esto sería un lado del cuadrado, pero recordemos que me pide el área. Como es un cuadrado, es lado por lado. Entonces, este lado lo voy a elevar al cuadrado o lo voy a multiplicar por sí mismo, como quieran ustedes llamarle. Y al multiplicar fracciones, solamente multiplico los numeradores y los denominadores. 2 por 2 me da 4. Este es el numerador. Y raíz de 5 por raíz de 5, digamos que se cancela. No me gusta decir esa palabra, ya se los he dicho,
pero digamos que se cancela la raíz y raíz de 5 por raíz de 5 da 5. Entonces al final me quedaría 4 entre 5, que en las soluciones es la A. ¿Alguna duda con ese problemita? Ninguno, muy bien. Ok, entonces puedo continuar, que sería con el último problema, me parece, el problema 7. 5 listones están sostenidos en una barra de madera, tal como está aquí. Se trenzan como sigue. En un primer paso se toman de la derecha, este de acá, el de la derecha, y se pasa al centro. Por eso vemos que camina aquí, por encima de los demás. En un segundo paso se hace lo mismo con el de la izquierda, este de aquí. Esto se repite alternando izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿Cuál queda en el centro al terminar el paso 2019? Y tengo estas opciones. Ojo, en general cuando les pidan el paso de un número enorme, significa que hay un ciclo, hay algún ciclo dentro, y es lo que vamos a, y esa es la solución. Vamos a ver cómo se repite. A ver, los voy a enumerar. Al principio están 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Están así. Cuando yo paso el 1, el 5, es decir, el de la derecha, va a pasar a la posición central, en medio. Después el de la izquierda, y lo voy repitiendo. Y ya con 5 pasos, me doy cuenta de que al paso 5 quedó en el orden inverso. Miren, está 1, 2, 3, 4, 5, ahora está 5, 4, 3, 2, 1. En el paso 5. Así que en otros 5 pasos va a volver a quedar a la inversa, es decir, como estaba al principio, básicamente. Cada 10 pasos quedan en el lugar inicial. Y como el paso 2019 es como el paso 9, ¿por qué como el paso 9? Porque decimos que hay un ciclo de que cada 10 pasos va a quedar en la misma posición. Entonces el 2010 lógicamente es divisible entre 10. No, ni siquiera necesito saber cuántas veces cabe, pero sé que me van a sobrar 9. Me van a sobrar 9. Uno anterior a quedar en el orden. Y este tiene el orden 3, 1, 2, 4, 5. Ok, uno quedó, yo hice hasta el paso 5. Si se dan cuenta, no tengo hasta el paso 9. Pero yo sé que en el paso 5 todo está al revés que en el paso 10. Entonces en el paso 4 todo está al revés que en el paso 9. De hecho, y por eso miren cómo está aquí, el 3 está al final, acá está al principio, el 1, el 2, el 4 y el 5. Aunque realmente ni siquiera me interesa tanto porque yo solamente quiero saber cuál es el central. Entonces, aunque estén ordenados de manera diferente o aunque estén ordenados al revés, el del centro, como son 5 números, me va a seguir quedando en el centro. Entonces sería el 2. Y por lo tanto la respuesta sería B. Este de aquí. Entonces, déjenme descargar la lista de asistencia. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme por WhatsApp o por correo. Si eres de segundo o de cuarto semestre, también te doy asesorías. Generalmente me preguntan de matemáticas, aunque también me han preguntado de física. Pues no me enoja. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla. Voy a detener la grabación.